este, me, eh, no sé ni por dónde empezar. Bueno, hay que empezar por el principio. He estado yendo a la escuela, me forzan a ir un día a la semana a checar y me he estado enterando que al parecer las autoridades van a tratar de hacer que todo regrese a la normalidad, forzado, porque todavía no estamos en condiciones, todavía sigue habiendo muchas contaminación y muchos enfermos, mucha gente que se enferma. Y no es el problema que se enfermen porque no es tan, dirían, no es tan grave ahorita. Sí, pero si tú ves la cantidad de muertos que hay, bueno, lo que quiero comentarles es, en caso de que regresáramos a la escuela, ustedes ya está dado todo. Si quieren seguir, podríamos hacerlo con clases presenciales, pero eso nos vamos a enterar hasta la semana que entra. O si siguen en clases, ya no van a ser virtuales, pero ustedes ya tienen toda la información, tienen en dónde subir las calificaciones, tienen en forma en qué preguntarme algo, y lo que sería, si es que es presencial, bueno, pues los que puedan o quieran ir a la escuela, pues sería así. Los que no, ya saben exactamente cómo se va a calificar, cuándo se va a calificar, qué es lo que tienen que hacer para pasar el curso y en último caso, cosas del libro. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. No. Este, tengo una Sí. duda con la tarea, profe, Ajá. de los problemas. Sí, dime. Puse las indicaciones de un problema por hoja. Ajá, sí. Entonces, bueno, hay algunos problemas en el que no me llevo una hoja y pues me sobra mucho. O hay unos problemas en los que me llevo más de una hoja. Exacto. Entonces, Ok. no hay problema ahí, si ocupo No, más o menos. sí. Mira, si ocupas menos, la idea es que no me pongan todos como luego a veces la gente lo hace por ahorrar papel o para ahorrar algo, que lo ponen prácticamente en un boleto del metro y lo rellenan hasta ¡pum! Entonces la idea es que sean hojas tamaño carta para que sea más o menos bien escrito, legible. Te llevas menos, bueno, tal vez pudieras poner 2 problemas si es que caben, pero la idea es también igual un poquito de ir teniendo orden, de irte dando espacio, de poder explicar las cosas. Te llevas más de una hoja, te llevas 2, 3, pues ¿qué quieres? El problema no es sencillo. De hecho, te lo voy a comentar ahorita, pero bueno, hay problemas, por ejemplo, el del átomo, se llama el átomo de hidrógeno, y lo resuelve el señor Schrödinger. ¿Por qué el átomo de hidrógeno? Porque si tú ves en la tabla periódica, el primer elemento que tienes en la tabla periódica es el hidrógeno. La masa es la más ligera y se supone que tienes nada más un protón y un electrón. Debe ser el más sencillo. Entonces, yo podría explicar cómo funciona ahí y la respuesta es, inclusive con pura electrostática, puedo hacerlo. Puedo sacar valores que están ahí. Puedo sacar el radio de Bohr, es decir, ese radio que te hablaba, que tiene más o menos 10 a la menos 10 Armstrongs. Entonces yo lo puedo sacar usando ¿cómo se llama? La ecuación, el modelo de Bohr con pura electrostática, pero no puedo explicar más. En cambio, para saber exactamente cuántos electrones están, cómo están, pues necesito la ecuación de Schrödinger. Esa ecuación fue escrita a principios del siglo pasado y bueno, pues vamos a hablar de ella. A ver, preguntas, dudas, ¿qué querías preguntar, Itzel, tú?
A ver, deja irme al libro y me dices, ok. A ver, ponemos la pestaña, ponemos el libro, ahí vamos a compartirlo. A ver, vamos a esperar tantito de que entre el libro. Híjole, ahí está. Ok, se está presentando en la pantalla, listo. Página, a ver, déjame, exactamente el libro. Esta es la página 484, la 63, 62 dices. Ok. Como te darás cuenta, tú con tu maquinita puedes acercar las hojas, puedes alejarlas, puedes hacerlo más claro, más oscuro, más grande o más pequeño. Tal vez no más claro y más oscuro, pero sí más grande o más pequeño y puedes ver las cosas. 475, híjole, es un buen ratito. Pero no importa. A ver. 470. A ver, en lo que llegamos allá, otro compañero, bienvenido. Ok. Entonces, 467, casi al principio. 465. Campo eléctrico, 462. Ajá. A ver, ¿qué decías de esto, compañera? No, la F siempre es vector. Aquí lo que tú tienes que entender, y precisamente por eso les insistía, cuando hablas de campo eléctrico, y aquí es muy importante, hablas de F, fuerzas, esa es la ley. Hablas de Q, cargas, así como de M, masas. Entonces, tú tienes el campo eléctrico, la ecuación 14.7, te relaciona una fuerza entre un escalar, pero tú multiplicar un vector por un escalar lo sabes hacer. El resultado es un vector. Entonces, la fuerza es vectorial, tiene magnitud, dirección y sentido. El campo eléctrico también tiene eso. Aquí tienes que, cuidado. Sí es muy importante y como se darán cuenta, les insisto en que noten que una cosa son vectores y otra escalares. Los escalares son números, son funciones, son lo que tú quieras, pero son números. Nada más cuando más tendrás magnitud. Cuando tú hablas de vectores, y es lo que aquí adelantito en la siguiente hoja, es lo primero que pone, es que tienes algo que está entrando y saliendo de tu... o entrando o saliendo, o tiene una dirección muy específica en tu diagramita, en tu dibujo, en tu geometría. Aquí es donde se utiliza la geometría para que tú entiendas qué significa, qué debo de entender cuando pongo eso. Voy a entender un muñequito, un monito, algo, un dibujo. Ese dibujo, ¿qué me está diciendo? Si pongo cargas positivas, pues están saliendo. Pero si yo pongo un radio, una misma distancia, fíjate que como la fuerza nada más dependía de la distancia, entonces todo lo que esté a la misma distancia, y eso en el plano sería un círculo, tiene la misma fuerza. Pero si tiene la fuerza, ese es vector. Tiene campo eléctrico, porque el campo eléctrico está constante por el campo eléctrico me da la fuerza.
carga. La carga es un número, no es vector. Entonces aquí tengo vectores. Claro que tengo que tener cuidado con las unidades que manejo y estoy usando. Es muy, muy importante que ustedes se den cuenta siempre de que manejan escalares o vectores. Eso es lo que habíamos llegado ahorita, y entonces ya me voy directamente hasta la página casi las 50, no, 40 y tantos. Las 33, híjole. Ya me pasé. Ok, otro compañero. Entonces, si yo me pongo en la página, ya, en donde íbamos, en donde estamos. Ah, ok, a ver, aquí me regreso tantito y quiero hablarles de esto. ¿Qué es esto? Perdón, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta? No sé si resolví tu pregunta, compañera. ¿Ok? Ok, sí, abusada. Mira, aquí vamos a resolver lo que hace el libro con ejemplos, porque te lo ponen como ejemplo y te sacan muchas fórmulas. Algunas sí te puedes dar cuenta que, por ejemplo, aquí caes y en la figura esta, a través calculando la ecuación 742, oiga, pero no tengo el primer libro para el capítulo 7. Ok, bueno, pero te dice más o menos lo que es. Es el producto de las cargas entre la distancia, entre el 4pi epsilon 0. Si pusiera r al cuadrado sería exactamente la fuerza. Para que el vector tenga una dirección, tengo que poner un vector unitario desde donde está el centro hacia el punto que estoy analizando. Eso es lo que te acabo de explicar en la figura anterior. Y si yo tengo el átomo de hidrógeno o un átomo, entonces lo que demostró el señor aquí, que van a poner, y lo que hizo el señor Rutherford, fue darse cuenta que esto era un sistema tipo planetario. Aquí es la órbita del planeta. En este caso, si lo hago para el átomo de hidrógeno, pues sería un electrón dando vueltas alrededor de un protón. Y a eso lo llamo el hidrógeno. Entonces voy a tratar de explicar el átomo de hidrógeno de la forma más sencilla. Fíjate que lo que es aquí constante es el radio. Ah, bueno. Oye, las otras coordenadas, ¿cómo las quito? Ah, bueno, si tú haces esto en 3 dimensiones, lo que vas a tener es un problema muy interesante, porque entonces vas a tener una esfera y tienes que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado van a ser r al cuadrado. Eso es una esfera en 3 dimensiones. Oye, profesor, pero entonces yo tengo 3 ecuaciones, no una, tengo una ecuación con 3 variables. Ok, la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial y a la hora de que yo pongo las derivadas ahí, pues va a ser una pachanga, exactamente. Pones las ecuaciones y en qué sistema tú resolverías esto más fácil. Y la gente se dio cuenta que si hago una transformación y en vez de usar coordenadas cartesianas, utilizo coordenadas esféricas, voy a hablar de esferas, voy a hablar de como si fuera una pelota. Entonces el protón va a estar en el centro de la pelota y el electrón va a ser como la superficie de esa pelota, dando vueltas ahí. Bueno, si haces eso, pues R sería la distancia, pero la puedo escribir siempre como una magnitud por el seno, por el coseno de bla, bla, bla. Hago mis transformaciones de las ecuaciones. Bueno, haces la transformación de X, de Y y de Z, entonces haces la proyección en el plano,
Y ahora cuando sustituyes en la ecuación diferencial, tienes una ecuación diferencial de segundo orden con 3 variables. Lo que me gustaría hacer, y es lo que hace la gente, ¿qué te parece si en vez de tener una ecuación de 3 variables, pongo 3 ecuaciones de una sola variable? Y entonces tratamos de hacer eso. Y cuando lo llevo a 3 ecuaciones, abusados, ahí voy a hacer un montón de álgebra. Ya tengo ahora 3 ecuaciones de una sola variable. Y entonces voy separando una a una cada una de las variables, que es el primer método que te van a enseñar para resolver ecuaciones diferenciales. Poner las variables si tienes 2 variables, unas de un lado y las otras del otro, para que sea el problema totalmente independiente. Cuando tú logras hacer eso, te vas dando cuenta que para que esto tenga solución, tienen que cumplir una misma condición. Entonces tengo 3 variables. Una es el radio, otra va a ser el ángulo. Aquí si lo viéramos en este círculo, pues sería el ángulo que da vueltas alrededor de, oye, pero ese como que no cambia, bueno, aunque cambie, no cambia la distancia, siempre es la misma, exactamente. Este sería una constante y podría ser algo que podríamos meter por algo que no cambia. Utilizo el teorema de Nete y si hay una simetría, pues hay algo que yo puedo medir ahí y que va a ser una constante que se conserva. Bueno, entonces el ángulo lo puedo usar como una constante y resolver mi ecuación diferencial. Ya quité una. La otra es, si yo pongo esto en una, no sería un círculo, sería una esfera. Bueno, pero puedo poner un ángulo que se llama polar. Entonces, del sur hasta el norte, iría de 0 a pi radianes, o de 0 a 180 grados, desde hasta abajo hasta arriba. El otro sería darle toda la vuelta, sería el ángulo azimutal, y sería de azimut, que le darle toda la vuelta, y eso serían como los gascos de una naranja. Y el radio es el único que cambia. Cuando hago eso y resuelvo la ecuación, entonces me doy cuenta que para la ecuación radial va a ser el número cuántico principal, va a ser conocido también como el tamaño de la órbita o el número principal, número de órbita, y este número es el fundamental para resolver todo. Entonces, pero los voy a resolver al revés. Normalmente lo que se hace es primero resolver el polar, y cuando tú resuelves el polar es una exponencial, y está acoplado con el cenital, con el azimut, y el primero, el polar, se denota con la letra M, y es el momento magnético, ya traducido cuando lo hacemos más adelante. Son muchas cosas, sí, no necesito que lo aprendas. Lo único que te quiero decir es qué es lo que significa y cómo van, y qué es. Esto es el curso de física moderna, de física 3. El siguiente ángulo es el ángulo azimutal. También lo igualé para resolverlo con una constante, y se llama el momento angular. Y esto es con los polinomios de Laguerre, y son polinomios de funciones trigonométricas. Híjole, oye, y entonces, luego, bueno, pues ahora estos dos los igualo con el principal, con el primero, que era el radial, que es el número de órbita. Todos los 3 números son cuánticos. Y entonces, ¿qué quiere decir cuánticos? Son múltiplos de un solo valor. Es poner los números de uno en uno. Esto es muy, muy importante, porque entonces me van a decir las propiedades de cómo se acomodan los electrones en cualquier problema, en cualquier átomo. Eso es lo más interesante. Con la ecuación de Schrödinger no tan solo resuelvo el átomo de hidrógeno, puedo usarlo para cualquier átomo. Y entonces es muy interesante, porque entonces
me faltó un número cuántico, el spin. ¿Qué es el spin? Pues sería el equivalente en la Tierra al día y la noche, el giro. Puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ese giro pues va a tener que ver con propiedades que puedo detectar. Entonces te hablo de 3 momentos. Para unir los ángulos con el radio, necesito los armónicos esféricos, los polinomios de Laguerre. Entonces, cuando termine la solución, pues va a ser una grosería, porque van a ser r elevado a la n por los polinomios de Laguerre, por los polinomios de Lagrange, que dependen del ángulo, por una exponencial, que era la primera solución. Oye, pero entonces, sí, es que entonces hay más de una solución. Yo lo entiendo. Tú lo tienes que entender como si esto, yo lo que te estuviera diciendo es que ahí está la Tierra, el electrón dando vueltas alrededor del Sol y forma una órbita. Si esto gira muy rápido, pues lo verías como algo que está allí. Es cuando pones tú un ventilador, gira muy rápido, no lo ves en ningún lado, pero si tratas de meter el dedo o cualquier cosa, pues te va a lastimar. Es como si estuviera todo eso protegido. Bueno, pues entonces, pues los números cuánticos lo que me está diciendo es el tamaño de la órbita. Curiosamente, si tú después se analizó, y bueno, ya con el tiempo, y resulta que cuando tú hablas de las órbitas, no están en cualquier lugar. Las órbitas de los planetas están a cierta distancia uno de otro y obedecen unos ciertos factores. Oye, entonces podría ser como si fuera un átomo. Sí, pero más que aquí yo tengo el planeta dando vueltas alrededor del Sol. En cambio aquí yo tengo algo muy, muy, muy pequeño dando vueltas alrededor de... Sí, pero cumplen relaciones parecidas. La diferencia es que el planeta, los planetas, el sistema solar, está como si fuera un huevo, en un plano. En cambio, para un electrón, estos son esferas. Entonces tengo que usar armónicos esféricos, por eso. Y ahí es muy interesante la solución. Ok, oye, ¿y a mí para qué me sirve eso? Bueno, este es el curso que vas a ver en el siguiente semestre. Entonces, cuando vea yo este curso el siguiente semestre, pues voy a determinar todo esto, de dónde salió. Hablabas de un radio de un tamaño de 10 a la menos 10 y el centro de 10 a la menos 14. Sí, estoy hablando de que la energía está cuantizada, hablo del parámetro de impacto. Te tengo que hablar más o menos de qué tanto sería para atinarle, hay un ángulo sólido. El que lo hizo por primera vez fue el señor Rutherford, y eso le valió el premio Nobel. Con eso y con otras cosas más, el señor Bohr propuso un modelo usando pura electricidad y magnetismo que se llamó el modelo de Bohr, en el cual pongo primero un sistema planetario y que obedecen ciertas condiciones, que el momento angular tiene que estar cuantizado, la energía para que esté en ciertas órbitas está cuantizada, y eso es las siguientes hojas que habla. Entonces esta energía está cuantizada. ¿Qué quiere decir que la energía está cuantizada? Que hablamos solamente de ciertos saltos, así como los planetas no están en cualquier lugar, como que hay una relación entre uno, otro y otro. Para estar en una órbita tiene que tener unas condiciones. Esos son los números cuánticos. Eso es lo que me explica esos números cuánticos. Los estados se llaman estacionarios. ¿Qué quiere decir un estado estacionario? Un estado que puede vivir, que está ahí siempre igual. El río siempre está en movimiento, pero siempre está ahí, no se mueve. Aunque nunca es la misma agua, siempre cada instante es nueva el agua, pero el río sigue estando ahí. Es como la vida fluye. Eso es un punto muy importante que tenemos que entender. Entonces el movimiento electrónico está cuantizado. Tenemos que hablar de cuantización de la energía, cuantización del espacio, cuantización de todo, sí.
cuantización espacial, cuantización temporal. Podemos hablar de que los átomos, cómo están construidos. Les hablaba ahorita otra vez del modelo del tipo panqué. ¿Cómo que panqué? Sí, mira, si tú me hablas de tres cosas, electrones, protones y neutrones, yo podría pensar que serían, por ejemplo, los electrones serían pasas, los protones nueces y los neutrones que sería la harina. Y la pregunta es cómo estaban constituidos. Y entonces el señor Rutherford lo que pensó, lo que demostró con su experimento es que las nueces y la harina, los protones y neutrones estaban todos juntos en un núcleo, como si estuvieran en el Sol, y los electrones eran como los planetas dando vueltas alrededor de él. Ese es el chiste. Oye, ¿y qué tal si le pongo más harina? ¿Qué quiere decir más harina? Más neutrones. Ah, pues entonces si tú le pones más neutrones, pues allí el neutrón no tiene carga, entonces tú puedes agregarle neutrones, pero si tú le agregas neutrones, vas a hacer lo que se llaman los isótopos. Eso es en la página 478, habla de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Pues los que tienen más neutrones, pero no tienen más carga. Bueno, pues entonces eso, por ejemplo, si yo hablo del hidrógeno, es el hidrógeno de dos isótopos más. Listo, igual todos, medida, tienen un solo protón, un solo electrón, entonces es la misma carga, es lo mismo todo, pero no tienen la misma masa. El hidrógeno tiene masa 1, el deuterio tiene masa 2 y el litio tiene masa 3. Eso es lo que te explican acá un poquito antes al hablarte de Z. Entonces, tienen la misma carga, pero no la misma masa. Z es igual a 1, pero el número másico subió de 1 a 2 a 3. Entonces, esto puede hablarte de los isótopos. Y cuando hablo de los isótopos, entonces te puedo hablar de los núclidos, y eso vas a darte cuenta que son 1000 y tantos elementos, ya no son 100 y tantos elementos de la tabla periódica, porque hay una gran cantidad de isótopos. Entonces, bueno, cuando ves eso, puedes ver los isótopos, los isótonos y los isobaros, pero bueno, son variantes de lo mismo. Ok, entonces podemos hablar de esto, pero entonces ahí darías esto. La ecuación de dispersión, pues es como le atinaría, aquí hablo de pura, para demostrar esto, lo único que puedes hacerlo es con conservación de momento y poniendo el momento aquí y al final y demostrando que tiene que ser lo mismo. Entonces puedes calcular, aquí te da el resultado, te explica cómo, aunque te dé puros resultados y te hable de definiciones de otros capítulos y de otras secciones. La máxima distancia de acercamiento, bueno, ok, pues oye, ¿cuánto sería la máxima distancia? Yo lo puedo calcular aquí y puedo encontrar lo que se llama el modelo de Bohr. Y entonces cuando hablo del modelo de Bohr, pues vas a ver que caigo otra vez en que la distancia mínima debe de ser del orden de 10 a la menos 10 metros. Pero entonces yo te puedo dar la energía que tiene aquí el modelo de Bohr y lo puedo escribir de dos formas. Una es haciéndolo experimental con el efecto fotoeléctrico. Otra es calculándolo y lo puedo hacer con estos datos. Eso fue el poder, por eso le dieron al señor Bohr el premio Nobel a principios del siglo pasado. Después lo que vimos es lo que se llama potencial eléctrico. Ojo, compañera, aquí primero hablamos de energía cinética. Tengo energía cinética, ahora voy a hablar de energía potencial. Pero tú la energía potencial te enseñaron en física 1 que genera entonces un potencial. El potencial, la carga, es potencial eléctrico por la carga.
pues me va a dar la energía. Si fuera, me va a dar la energía potencial. Si fuera gravitacional, la energía gravitacional por la masa, me daría la energía potencial. Pero entonces, oye, la energía potencial depende exclusivamente de dónde lo colocas, ¿no? Sí, fíjate, aquí está, de hecho, el potencial eléctrico tienes que estar abusado en qué unidades está. Oye, esto no es, la energía es un escalar, es un número. Si yo divido un número entre otro número, pues ese es un número, el potencial es un escalar. Oye, pero ¿y qué tal si me lo pones como una función? Está bien, puede ser lo que tú quieras, una función, pero es un número, no es vector. Esta B no es vector. El voltaje, el volt, que le estamos llamando, no es vector, es un escalar. Bueno, pero entonces todo lo que me estás diciendo es que el campo eléctrico yo lo puedo escribir como la variación respecto de la posición del voltaje. Exactamente, eso es lo que te enseñaron en física 1. Entonces yo pongo el voltaje y lo puedo derivar respecto de Y, y esta variación sería el campo eléctrico en X. Sí lo puedo hacer respecto de X, de Y y de Z. En general, el campo eléctrico en la dirección S sería menos la variación del potencial respecto de la posición. Y aquí ya te lo hice bien general, tú pones cualquier X, Y, Z o lo que se te ocurra y va a ser eso. Bueno, entonces yo pongo la parcial respecto de X y le pongo aquí un vector unitario en la dirección de X. Pongo un vector unitario en la ecuación 1427 respecto de Y, pero tiene que estar en la dirección de Y. Un vector unitario en la dirección de Z, pues sería, si quieres, I, J, K, o X vector, Y vector, Z vector, o UX, porque es un vector unitario, nada más para que me dé la dirección y el sentido, no para que me dé la magnitud. La magnitud va a ser la variación de B respecto de esto. Esto me va a dar la magnitud. A esto, la suma de la triple parcial, poniendo vectores unitarios, se llama el operador Nabla. Y entonces el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. El gradiente es el operador Nabla aplicado a una función escalar. Puede ser un número, puede ser lo que tú quieras. Si fuera un número, a la hora de ser el gradiente, pues saco la derivada respecto de, y entonces el campo eléctrico sería 0, porque el gradiente de una constante, pues es la derivada de esa constante. Pues no, pues esto va a dar un 0. Tiene que ser una función que cambie, pero no es un vector, es un escalar, es una función escalar. Pero el campo eléctrico, ese sí es vectorial. Ah, bueno, pues entonces, ¿dónde adquiriste la condición de vector? Al aplicar el gradiente. Entonces tengo que saber el operador Nabla. Por eso era importante al principio que te hablé un poquito de cuaternios y de vectores y de todo eso, para que supieras cómo funciona. Ok, entonces tú lo que me estás diciendo es, por ejemplo, si yo agarro masa, agarro una masa y lo pongo dentro de un campo, y entonces esto sería el campo eléctrico, el campo vectorial. Si yo lo multiplico por la variación de la posición, pues esa es la energía potencial o el potencial. Te fijas que aquí, si el campo eléctrico, yo lo puedo poner como vector o lo puedo poner como un escalar. Lo fácil es trabajarlo como un escalar. Si yo lo trabajara como vector, entonces yo tendría que poner el campo eléctrico punto
multiplicar dos vectores, el campo eléctrico, el producto interno con el campo posicional. Hablar de la posición podría ser X, Y o Z, o R en general. Entonces, bueno, pues, ¿qué me estás poniendo aquí? Pues lo que te estoy poniendo es lo que vale el potencial. Sería el campo eléctrico punto R. Por eso ya sería un poquito más general. Exactamente. Porque lo puedo hacer para X, para Y y para Z. Y entonces, oye, pero entonces el campo eléctrico sería el campo, el potencial dividido entre la distancia. Ok, ¿quieres que lo pongamos así? Bueno, pues tengo aquí lo que sería la fuerza, la energía, lo podemos escribir de las ecuaciones que ya tenemos, es 1 en 4 pi epsilon 0 Q entre R, pero esto es la variación de B respecto de R. Bueno, pues si tú haces entonces, ¿qué te parece si mando para acá el dr y entonces mando la Q dividiendo? Y entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Que el potencial simplemente sería Q entre 4 pi epsilon R. Oye, fíjate que es prácticamente, si tienes tres números que vas a manejar muy fácil. La fuerza de Coulomb, el campo eléctrico y el potencial, y prácticamente todos tienen 1 en 4 pi epsilon 0. Nada más que para la fuerza tienes dos cargas Q por Q entre R al cuadrado. Para el potencial, para el campo eléctrico tienes Q entre R cuadrada y para el potencial tienes Q entre R. Cada uno tiene diferente significado. Eso es lo que quiero que entiendas. Esto es una función de la posición, no es un vector, es un escalar. Aquí R entra como escalar, no como vector. Entonces, aquí no hay vectores, es una variación de posición. R, tenías una posición, lo cambiaste a otra posición, cambió una distancia R, entonces esta distancia pues va a ser la energía potencial que yo gané o yo perdí. Obviamente, si hablas de muchas particulitas, pues lo que vas a tener entonces sería el potencial de la carga con respecto a la carga 1, respecto a la carga 2, respecto a la carga 3. Oye, pero entonces esto es una suma de escalares. Sí, acuérdate, tú desde la primaria sabes sumar números. Aquí es un número entre la multiplicación de otros, esto es división, esto es un número, son puros números. R nunca puede ser 0, 4 pi epsilon 0 no es 0, entonces tengo puros números. Y entonces lo que sería 1 en 4 pi epsilon 0, la suma sobre I de QI entre RI, porque I sería la variable, 1, 2, 3, hasta el número que tú quieras. Oye, y si yo tengo muchísimos de estos, tanto que se vuelve un continuo, bueno, en vez de, acuérdate que esta suma, pues una S deformada es la integral, y entonces tú vas a integrar a lo largo de ese espacio, de eso que tú me estás diciendo que tienes ahí. ¿Qué geometría tiene? Pues no sé, pero yo voy a integrar a lo largo de eso la variación de Q respecto de R. R es mi variable. Esto es una función. Entonces, cuando yo hago la integral de una función, no es tan solo un número, y no importara que fuera un número, porque yo siempre puedo integrar inclusive una constante, y sé cuánto vale la integral de la constante. Entonces, sé integrar constantes, sé integrar números, sé integrar lo que tú quieras. Bueno, pues entonces no tienes aquí problemas. Aquí tampoco, pues tú sabías sumar. Ok, entonces podemos hacer juego con estas cosas, podemos hablar de que yo puedo poner potenciales. Estos son los siguientes ejercicios, hablar de potenciales, pero abusados. Recuerden que el potencial es un escalar, una función escalar. El campo eléctrico es una función vectorial, la fuerza es una función vectorial. Al ser vectores es magnitud, dirección y sentido. El modelo de Bohr, bueno, pues ya puedo hablar entonces de cuánto hablar de energías. Pero fíjate que cuando yo hablo de energías, hablo cargas por volts. Hablar de energía potencial, esto haría en joules.
Oye, pero entonces yo podría hablar de algo que se utiliza más adelante, que utilizamos, que era lo que se llamaba, puedo hacer un ejercicio que está aquí, esto ya lo habíamos visto, que era lo siguiente, hablar de energía. Yo puedo hablar de energía cinética y energía potencial. La energía cinética es un medio de mv cuadrada. Oye, esta es la integral de fuerza por distancia. Y eso te lo debieron de haber enseñado. Y aquí, cuando yo ponía la integral, pues es lo que estamos poniendo aquí atrás antes. ¿Te fijaste? Por eso te decía, aquí hablamos de una integral. El potencial es la integral de... Entonces, pues sí va a depender de una variación de la distancia, nada más que depende como el inverso. No importa. Ahora, ¿qué tal si la energía cinética es la misma que la energía potencial? Igual que lo hice para calcular la gravedad. Bueno, pues entonces un medio de mv sería Q por V. Fíjate que aquí hablamos de carga por voltaje. Si esta carga fuera un electrón, yo estaría hablando de electronvoltios. Entonces tengo una nueva unidad para hablar de energía, el electronvoltio. Por eso hablamos aquí, empezamos por aceleradores electrostáticos, el de de Walton-Croft, de Van der Graaf y de diferentes de este tipo de cosas, y es lo que te habla aquí el libro. Ok, entonces son formas de energía, sí. El electronvoltio, pues es esto. La energía que adquiría un electrón en un volt de diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial, el electrón es acelerado y tiene una cantidad de movimiento. Si yo utilizo, aquí les pido una disculpa, puedo hacer la integral esa que decía de fuerza por distancia, y en vez de obtener, si yo utilizo las ecuaciones de Lorentz en vez de las de Galileo, con Galileo obtengo un medio de mv cuadrada. Si utilizo las de Lorentz, obtengo mc cuadrada al hacer esa integral. Y esta es la ecuación de Einstein. Es muy fácil resolverlo siempre y cuando utilices las otras ecuaciones. ¿Y por qué utilizo las otras? Cuando utilices relatividad. Ese es el problema, que tendríamos que explicarles un poquito de relatividad, pero ese es el curso siguiente. Aquí simplemente te doy la masa, la velocidad de la luz, que es una constante, y entonces en ese caso te puedo demostrar que la masa es una energía, y entonces puedo hablar de tres tipos de energía: energía cinética, energía potencial y energía de masa. Esta es en reposo, esta siempre existe, simplemente por tener masa es esto. Eso es la energía nuclear, es la energía que radia el Sol y que podemos hacer en las bombas atómicas. La energía para un electrón, pues es esto de millones de electronvoltios, megaelectronvoltios. Para un protón, pues es muchísimo más, casi 1000 veces más grande. Sí, pues es que es mucho más grande la masa. También para el neutrón. Ok, entonces aquí me ponen estos ejercicios, más que ejemplos, pues es que me están haciendo trampa, me están poniendo cosas que ya no sabía. Bueno, está bien, no importa. El problema es que no te lo puedo dar con la forma correcta, porque te tendría que dar 2 cursos más a la hora de darte este curso. Bueno, entonces aquí me pones diferentes ejemplos y todo va muy bien. Aquí hablo del radio de Bohr, porque yo puedo obtener estas distancias haciendo todas las cosas que hasta ahorita te puse, y puedo obtener exactamente el n, el número cuántico principal, A0, la distancia. Entonces yo puedo determinar el radio de Bohr. Esto le valió el premio Nobel al señor Bohr. Y podríamos seguir haciendo cosas de este tipo. Es lo que te pone aquí. Te lo pone como ejemplo, pero más que ejemplo es un poquito de cultura general que vas a tener que adquirir. Aquí hay otra fórmula que es más fácil de derivar, pero no es tan sencillo. Necesito darte un poquito de física moderna, y puedo tratar de hacer esas ecuaciones igual estas.
sí, pero es censurado el recurso para hacerlo todo bien. Ok, entonces, bueno, esto es para que quede de completo todo. Hablamos de la relación entre las cargas, las masas, cómo están funcionando, cómo tienen números cuánticos, porque eso tiene que ver con propiedades químicas. Y ahora lo que tengo que mostrarte va a ser lo que se llama la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? El flujo, cuando yo vamos a mover electrones, entonces voy a tener un número de electrones moviéndose por una unidad de tiempo. A eso le voy a llamar corriente. Entre o sea, la carga entre el tiempo. Como la carga está cuadrada, van a ser un número de un múltiplo de electrones. Bueno, pues voy a poner de otro tipo interesante, es que pues, la corriente va a ser, si yo lo pongo ya como debería de ser, pues aquí está, sería UFT, pero si yo lo hago en millésimos, pues es la variación de Q respecto a una variación de tiempo. A esta unidad le vamos a llamar el amper. Va a ser que son cargas entre tiempo, es decir, coulombs por segundos entre segundos o segundos a la -1. Es en honor a un francés, como te darás cuenta, de 1775 a 1836. Pues eso tenía, sí, más de 200 años. Bueno, este señor estuvo trabajando con la corriente, que es la corriente, el flujo de estas cargas, estaban trabajando con él y no podían encontrar. Entonces yo tengo un campo eléctrico y si yo tengo cargas positivas se moverían hacia un lado y si yo tengo cargas negativas pues se moverían al lado contrario. Fíjate que la corriente y el campo eléctrico, la corriente al ser una variación, yo lo podría poner como vector, porque entonces tiene una dirección, es una variación en el tiempo. El campo eléctrico es vectorial, pero entonces yo tengo movimiento de cargas y están variando en el tiempo. Ok, entonces si yo pongo puras positivas, puras negativas, las voy alternando. Voy a hablar entonces de corriente y te voy a utilizar un nuevo término que se va a llamar la potencia, la energía, la cantidad que yo puedo utilizar, que va a ser la carga por la corriente, el voltaje por la corriente, o sea, Q entre T por B, eso va a ser la potencia. ¿Qué tanto corriente por una diferencia de potencial? Ok, esto van a ser unidades muy importantes, las vamos a utilizar más adelante. Acuérdate, P es igual a I por B, corriente por voltaje es la potencia. Esto va a estar en otras nuevas unidades. Esto van a ser volt por ampere, es joule por coulomb, me va a quedar en lo que se llaman joule por segundo, es decir, watts. ¿Por qué watts? Porque también el señor Watt se puso a trabajar con esto. Y lo siguiente es hablar del dipolo de eléctrico. Y aquí le paramos, compañeros, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces cierro mi pestañita y regreso acá. Preguntas, dudas, comentarios, abusados. Aquí más que cosas que me ha estado dando, he estado hablando de un montón de situaciones que no me puedes demostrar, simplemente me los das como datos. Perdón, sí, una disculpa, en física todo se demuestra. Aquí el problema es que si quieren se los puedo demostrar, bueno, inclusive podemos hacerlo en el pizarrón. El único problema es que me voy a llevar mucho tiempo, muchas hojas, escribir, es mucha álgebra, no es difícil, pero sí tendría que hacer mucho fácil. ¿Por qué? Pues yo lo tengo, porque tengo que hablar de un software adelantado que sería de mecánica cuántica, de dinámica nuclear, de por qué está saliendo todo eso.
que tendría que adelantar lo que se llama la relatividad, las ecuaciones de Lorentz, que tendría que hablar de estados estacionarios en ondas, que es los armónicos, y esos son las órbitas que tienen los electrones armónicos de un número cuántico principal, un múltiplo de la constante de Planck. Para que esto exista, tiene que ser un múltiplo de la constante de Planck, que son armónicos. Los armónicos son funciones que tienen la misma cantidad de una onda que cabe en un solo espacio, solamente de la onda principal y los múltiplos son los armónicos de esa onda. Para que pueda vivir, si se vive ahí, si es un estado estacionario. Y cuando los electrones están en el estado estacionario no radian. Si lo mueves, hay una radiación y entonces sacas como meses energía. Por eso teníamos que hablar de energía. Pero todo eso lo puedo explicar y demostrar siempre y cuando tengan nuestros conocimientos. Pero desaparecieron el curso de ondas, entonces no saben qué es interferencia, no saben qué es fracción, no saben propiedades de onda, no saben los modos de vibración de ondas, tienen un chorro de faltas. Lo podría explicar en comillas en forma breve, pero eso sería hacer todo primero, hacerles como una plática muy ilustrativa, pero no con la rigurosidad necesaria. Sí, en este caso me saltaría muchas cosas, pero lo podríamos hacer. Pero para eso necesito hacerlo en el pizarrón y hacerlo en el salón de clase. ¿Por qué? Pues voy a reflejar las cosas, otras las voy a escribir. Y hoy la mayoría pues sería una especie de cultura general. Aquí todos estos, por eso lo traen como ejemplos. Por eso lo escapan como otra cosa, para que ustedes lo tengan como cultura general. Básicamente el capítulo era campo eléctrico, campo eléctrico potencial, que es lo que vamos a ver ahora, corriente. No está fácil, son esas tres, está muy fácil. Sí, por corriente eléctrica y un polo. Es un polo, entonces cargas. Si pongo dos cargas y las dejo quietecitas, las pongo como las clavadas, pero las pongo dentro de algo y la pongo una aquí, la otra acá y hasta no se pueden mover, entonces voy a tener lo que se llama un polo eléctrico. Y el polo es fundamental en muchísimas cosas. Entonces va a ser necesario y útil que aprenda o de un multipolo. Eso son las dos secciones que me faltan para terminar este capítulo. Como se dan cuenta, tal vez sea muy sencillo. Sí, pero entonces, ¿para qué me dices todo eso? Para que veas la naturaleza en toda la materia está hecha con cargas. Y entonces los números cuánticos era muy importante que no que los aprendas, sino que entiendas por toda la naturaleza tiene cargas, porque así es la dicha. Ya lo demostramos, pero necesito un poco más de elementos para poder demostrar todo eso. Eso es hacer un átomo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya tenemos la tecnología, de hecho esa es la bomba atómica. Podemos hacer y deshacer la materia, podemos hacer la línea. Yo puedo agarrar, bueno, eso de puedo agarrar, lo puedo hacer más fácil en el salón en 5 minutos, pero la tecnología para hacerlo ya físicamente, eso es lo que ha costado muchas vidas y mucho tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres pobrecitas eran las que hicieron los materiales radioactivos. Claro que no había hombres, perdón, en las relaciones, pero igual murieron con cáncer, la mayoría de mujeres trabajaban en las plantas nucleares, se sacrificaron vidas de la bestia para enriquecer el plutonio, cobalto, por lo demás, y hacer la bomba atómica. La ya es un crimen
entonces se maneja de un modo, pues eso salió carísimo. Y en ese entonces se quedaron las mamadas a lo mismo. Ok, sí, hay muchas cosas que tenemos que ir descubriendo, las bombas atómicas. La bomba atómica actual es 10 veces fácil, no es lo más, siempre es más poderosa que la que explotó en Hiroshima o Nagasaki. Son mucho más poderosos porque tenemos más tecnología, tenemos más control, más automatización de todo eso, pero podemos hacerlo más fuerte. El único problema es que lo querías para la guerra o lo querías para qué, para construir o para destruir. Bueno, la ciencia tiene para poder destruir, eso lo hace el humano. Entonces, el chiste de eso es que lo pueden utilizar para muchas cosas positivas, para salud, para cortar, para cuidar, para matar cáncer, para quitar, sin necesidad de operarte, te puedo radiar y puedo, claro que lo hago lo tonto, más salgo las buenas y malas. Pero lo hago con cuidado, con la suficiente conocimiento, puedo atacar solamente lo que yo quiero atacar, y no tocar nada más. Como dirían, quirúrgico, nada más que lo que estaba en el problema. Yo lo hago exclusivamente muy bien centrado. Y siempre hago como el presidente, con operaciones con más de todo lo que hay por ahí, más bueno, malo y todo lo demás. Es terrible, eso es hacerlo a lo sin saber a veces, sin pensar. Bueno, eso es otra cosa. Y luego, hay hermanos para todo. Preguntas, dudas, comentarios, compañeros, algo que quieran decir. Nada, bueno, pues ya nada más están 3 minutos, en 3 minutos esto se corta. Si no hay dudas, pasen muy buen día, compañeros. Bye.